En el fútbol argentino, es muy difícil que haya un equipo que, en un mismo año, o temporada, consiga el triplete. Es decir, obtener el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Desde 2012, el año donde se empezó a disputar la segunda mencionada, ningún equipo ha podido obtener la triple corona. Pero eso no quiere decir que nadie haya estado cerca. En este video, veremos cuando el Boca de Falcioni y el River de Gallardo, pudieron haber sido reyes, pero terminaron conformándose con la Copa Argentina, perdiendo el campeonato y la Copa Libertadores en los tramos finales de ambas competencias. Empecemos. Si hay un equipo en el fútbol argentino que destacaba en el primer semestre del año 2012, ese se llamaba Boca Juniors. Era el vigente campeón del torneo local, y se encontraba peleando los tres frentes, como el Clausura 2012, la Copa Argentina y la Copa Libertadores, además de su clásico rival estar luchando por ascender a Primera División. De la mano de Julio César Falcioni, el equipo de la Ribera transitaba finales de mayo de ese año, estando en las semifinales de la Copa Libertadores tras eliminar a Fluminense, semifinales de la Copa Argentina tras sacar a Rosario Central, y, a falta de 3 fechas para el cierre del torneo, se encontraba líder con una ventaja de 3 puntos sobre los 2 segundos. Boca había vencido 3-0 a Godoy Cruz, mientras que Tigre había empatado a 1 con Rafaela el día anterior, mismo resultado que había obtenido Arsenal frente a Estudiantes al día siguiente. Todo marchaba bien en el barrio de La Boca, y parecía que era cuestión de tiempo para conseguir una histórica triple corona. La alegría era mayor cuando los boquenses, el 3 de junio, vencían por penales a Deportivo Merlo en Catamarca, y clasificaban para la final de la Copa Argentina. 6 días después, sabiendo que el Arce había vencido a Argentinos 3-1 y lo había alcanzado, el Xeneize iba a Banfield con la necesidad de ganar para afianzarse en la cima, pero solamente lograba sacar un empate. Para colmo, a la postre, el Matador vencía a San Lorenzo por 3-1 y, al igual que el equipo de Sarandí, quedaba a tan solo un punto de los de Falcioni. El 14 de junio, la Bombonera era la sede de la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, principal prioridad de Boca. El rival era la U de Chile, a quien venció por 2-0 con goles de Silva a los 15 y Sánchez Miño a los 54, dando el local un gran paso para pensar en la final. En la fecha 18, también en el Alberto J. Armando, Arsenal y Boca, disputarían un partido clave por la lucha del campeonato, ambos sabiendo que Tigre los había pasado, puesto a que había ganado en su visita a Vélez. Aquel día, el local hizo, quizá, su peor presentación en el semestre, perdiendo 3/4 de campeonato, tras caer por 3-0 y quedando así tercero con 33 unidades, siendo superado por los de Victoria y los de Sarandí, ambos con 35. En medio de aquella amargura, el 21 de junio en Santiago, Boca empataba 0-0 con la U de Chile y obtenía así su boleto a la final de la Copa Libertadores, cita que disputaría con Corinthians, quien había clasificado la semana anterior eliminando a Santos. Ya con la tranquilidad de haber asegurado la definición de la Libertadores, el Xeneize tenía la esperanza de ser campeón del Clausura. Como estaba a 2 puntos de Arsenal y Tigre, el mejor escenario era una derrota de ambos frente a Belgrano e Independiente, respectivamente, lo cual se traduciría en la obtención del campeonato, siempre y cuando venza a All Boys en Floresta. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Arsenal venció al Pirata 1-0 y se consagró como el mejor de aquel torneo, dejando con las ganas a Tigre, que había empatado a 2 contra el Rojo. Por su parte, el Albo derrotó a Boca por 3-1, dejándolo en la 4ª posición, cuando 3 fechas antes, se ubicaba primero. Con el campeonato local ya perdido, la siguiente aspiración era la Copa Libertadores, buscando los de Falcioni su 7ª edición. Abriendo la final en condición de local, el equipo azul y amarillo, permitió ilusionarse con un gol de Roncaglia al 72, pero a los 84 Romarinho estampaba la igualdad definitiva. La copa debía definirse sí o sí en el Pacaembu. Allí, el 4 de julio, un doblete de Emerson al 53 y al 72, consumaron la primera coronación continental de la historia del equipo paulista. Mientras que Boca obtenía un nuevo fracaso. Lo que no pudo lograr en el torneo local, tampoco podía trasladarlo al plano internacional. De poder ganarlo todo a solo aspirar a la última carta disponible, la Copa Argentina.
El 8 de agosto de 2012, ya tiempo después del subcampeonato de América y el cuarto lugar en el campeonato, un gol del Pelado Silva a los 21 y otro de Biatri a los 62, hicieron inútil al gol de Valentín Viola al 67. Boca derrotaba a Racing por 2-1 en San Juan y al menos lograba consagrarse como campeón de la Copa Argentina. De los 3 títulos posibles, Julio César solo lograba alzarse con uno, el más infravalorado. Años después surgió el famoso River Plate de Marcelo Gallardo, quien en 2019 se encontraba, también, peleando los 3 frentes: Superliga, Copa Argentina y Copa Libertadores. Era el máximo candidato a ganar todo y poder conseguir la famosa triple corona del fútbol argentino que, hasta la fecha, nadie había podido obtener. La banda roja transitaba a mediados del mes de noviembre, habiendo clasificado a la final de la Copa Libertadores luego de eliminar a Boca, a la final de la Copa Argentina luego de dejar en el camino a Estudiantes de Buenos Aires, y se encontraba a unos pocos puntos de la cima del campeonato, debiendo por jugar un partido. La primera cita era la Libertadores. En el Monumental de Universitario de Perú, el 23 de noviembre, el rival era el Flamengo de Brasil. River se adelanta a los 15 minutos de juego gracias a una anotación de Rafael Santos Borré. El tiempo transcurría y, conforme se acercaba el ocaso del partido, parecía que los argentinos levantarían una nueva Libertadores, pero por obra del destino, no fue así, y todos ya sabemos lo que pasó. Un doblete de Gabigol sobre el cierre del cotejo impidió a Gallardo ser bicampeón de América. La posibilidad de la triple corona quedaba descartada, habiendo ya perdido el objetivo primordial de aquel semestre. Luego del desastre de Lima, River vencía a Newell's por 3-2 en Rosario, tras ir perdiendo 2-0 en el primer tiempo, pero a la semana siguiente, en la fecha 16, caía 1-0 frente a San Lorenzo de Almagro en el Monumental, partido marcado por los 2 penales fallados por el equipo del Muñeco. Posterior a eso, en la final de la Copa Argentina frente a Central Córdoba, un gol de Escoco a los 30, otro de Nacho Fernández al 67, y el tanto final de Julián Álvarez al 71, certificaron el único título del Millo en ese semestre. En el Malvinas Argentinas de Mendoza, el 3-0 frente a los santiagueños, hacía levantar a River, su tercer título de este certamen federal. El 2020 iniciaba para la banda roja con un único objetivo: el campeonato local. Tras a mediados de enero vencer a Independiente en el partido postergado por 2-1 en Avellaneda, el combinado de Núñez se firmaba como candidato a pelear la Superliga. En la fecha 17, el puntero de aquel entonces, Argentinos, perdía 1-0 frente a Unión en Santa Fe el 24 de enero, y eso, sumado al gol de Suárez a Godoy Cruz al día siguiente, ubicaban a los del Muñeco en la cima de la tabla de posiciones con 33 puntos. El 26 de enero, Boca igualaba sin goles frente al equipo de Pusineri, y se quedaba a 3 puntos de su clásico rival, firmando así sus intenciones por ganar el campeonato también. River era una máquina. 2-0 a Central Córdoba en el Monumental, 2-1 a Unión en Santa Fe, 1-0 a Banfield en casa y un 2-0 a Estudiantes en La Plata lo hacían afianzarse aún más en la cima del torneo, y faltando 2 jornadas para el cierre, la brecha con Boca se mantenía a 3 puntos de ventaja. Se incitaba a creer en que la muza de Gallardo en los torneos locales se acabaría, y que finalmente podría ganarlo para al menos conseguir 2 de los 3 títulos posibles que meses atrás se habían pensado conseguir. Por el lado de Boca, la aspiración a una nueva Superliga no era nada digno de una realidad alterna tampoco. 2-1 a Talleres en Córdoba, 2-0 a Atlético Tucumán en La Bombonera, 4-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y un 3-0 a Godoy Cruz en casa lo hacían soñar aún con el arrebato. Y un día, el Millo empezó a desmoronarse. El 28 de febrero en la fecha 22, Boca aplastaba con un contundente 4-0 a Colón en el Cementerio de los Elefantes, y alcanzaba a River en la cima, aunque este tenía un partido menos, ya que al día siguiente, enfrentaría a Defensa y Justicia en el Monumental, con la chance de tener medio torneo en el bolsillo en caso de ganar. Sin embargo, Lucero apareció a los 23, para adelantar al Halcón en el Antonio Liberty. River resurgió con un penal de Quintero a los 65, pero fue un empate. La igualdad dejaba un gusto a poco en el público millonario, que ahora solo tenía un punto de diferencia, en vez de 3, 46 a 45.
River debía ganar sí o sí en la última fecha para asegurar la Superliga, y debía hacerlo frente a un siempre difícil Atlético Tucumán, en condición de visitante. Cualquier otro resultado, dejaba todo en manos del equipo de Russo, que recibía a Gimnasia siendo local. El 7 de marzo, y al mismo tiempo, se jugaron los dos partidos. En San Miguel, un cabezazo de Toledo tumbaba las ilusiones gallinas a los 19 minutos, y eso, sumado al empate de Boca 0-0, desembocaba todo en un desempate superclásico. Pero a los 35 apareció Matías Suárez, que puso el 1-1, y estampó todo como al principio. El 0-0 de la Boca en la capital federal, más el 1-1 en el norte argentino se traducían, de momento, en River campeón, 47-46. Esas condiciones permanecieron hasta el minuto 72 del partido en Buenos Aires, donde un misil de Tevez le daba la victoria a Boca, que con esos resultados, era campeón, puesto a que ahora tenía 48 puntos y River 47. El millonario no podía frente a los del ruso Zielinski, y volvía a quedarse con las ganas de sumar un nuevo torneo local. Boca le arrebataba el título estando segundo durante casi toda esa parte de la Superliga disputada en 2020, siendo la primera vez que esto pasaba entre clásicos rivales. La banda roja, de los 3 títulos que en noviembre de 2019 estaba peleando, solo pudo quedarse con uno, el más infravalorado, la Copa Argentina. Por segunda vez consecutiva, se negaba la triple corona en el fútbol argentino, y de la misma forma que en la ocasión anterior. Espero que el video te haya gustado, deja tu me gusta si fue así, compartilo con un amigo y comenta qué te pareció. Suscríbete al canal y podés activar la campanita de notificaciones para estar atento al contenido. Podés seguirme en mi Twitter, @duo_bocio YouTube, y en mi Instagram, duo_bocio. Los links están en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Chao.